buenos días, bienvenidos a Costa Rica Noticias este viernes 30 de abril. Les saluda Elki Méndez y vamos a hacer un repaso nacional e internacional y deportivo de las últimas 24 horas. Recordarles a ustedes que nos pueden acompañar en Facebook en Cinar Costa Rica Noticias y en Twitter en @Cinar Noticias. De inmediato vamos a hacer un repaso por nuestros titulares. Realizar teletrabajo podría afectar su estabilidad emocional y física. Poner reglas claras y autocuidarse es clave para no caer en el síndrome de agotamiento laboral. Sector productivo afirma que medidas impuestas por el gobierno no fueron consensuadas. Con la mirada ya en las semifinales y no en el invicto, el técnico de Alajuelense, Andrés Carevic, podría dar descanso a sus jugadores con más minutos en el certamen, especialmente luego de que 8 futbolistas dieron positivo por COVID-19 esta semana. Denunciar penalmente a la ministra de Planificación Pilar Garrido por el presunto delito de perjuicio y al jerarca de seguridad Michael Soto por el traslado de información sensible a Casa Presidencial son las principales recomendaciones de la comisión que investiga el caso UPAC. Creadores de la vacuna rusa anunciaron una demanda judicial por difamación contra la agencia reguladora brasileña, que rechazó autorizar la importación del fármaco. El organismo de investigación judicial investiga un aparente engaño con la vacuna anti-COVID a un adulto mayor en Tres Ríos, al tiempo que la Caja Costarricense de Seguro Social anunció que abrirá un procedimiento disciplinario contra el funcionario involucrado. Los hechos fueron denunciados este miércoles por un adulto mayor y su hijo, luego de que revisaran el video de la vacunación. En apariencia, al paciente se le hizo creer que se le aplicó la dosis, cuando en realidad únicamente se le colocó una jeringa sin el contenido de la vacuna. Así lo muestra un video que se hizo viral durante las últimas horas en las redes sociales. La oficina de prensa del OIJ confirmó que la denuncia fue interpuesta antier en San José, pero el caso se trasladó a Tres Ríos, donde ocurrieron los hechos. Entre tanto, la Caja Costarricense de Seguro Social informó que el caso será puesto en conocimiento de las autoridades judiciales para que determinen la verdad real de los hechos. El ingeniero Gerardo León Solís, jefe del área de investigación y seguridad institucional de la Caja, dijo que la institución presentará en las próximas horas ante el Ministerio Público las evidencias y hallazgos para que este incidente se investigue en todos los extremos que corresponden. Con el análisis y recolección de las evidencias, vamos a llevar a las instancias judiciales este evento y daremos a lo interno todo el seguimiento para garantizar un proceder contundente, agregó León. Paralelamente, se indagaba el caso a nivel administrativo. El presidente Carlos Alvarado convocó ayer jueves al sector empresarial a una reunión para discutir posibles nuevas restricciones. El citatorio se dio luego de que este miércoles médicos hicieran un llamado urgente ante el colapso del servicio de salud. El presidente de la Unión Médica Nacional le envió una misiva al presidente Carlos Alvarado y al ministro de Salud, Daniel Salas, para solicitarle que se extiendan las medidas sanitarias, como que la restricción vehicular sea a partir de las 7 de la noche, además de que se analice el aforo en los restaurantes, se cierren los estadios, las canchas, los gimnasios, los parques públicos, las iglesias y los auditorios. También para que se suspenda en mayo y junio las clases presenciales y se prohíba que las personas viajen en autobuses de pie. No puede ser posible que se sigan relajando los costarricenses como se relajaron en la Semana Santa. Por esa razón le hemos pedido al señor presidente, al ministro de Salud, que cierre las clases. El curso lectivo debe pararse por lo menos por 2 meses. Que los trabajadores que pueden hacer teletrabajo, que vuelvan a hacer teletrabajo. Precisamente sobre este mismo tema, el presidente Carlos Alvarado convocó a las 9 de la mañana a una reunión con el sector empresarial. Al llamado de la Unión Médica Nacional se unió la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, quien también hizo un vehemente llamado para que se tomen una serie de medidas sanitarias ante el aumento en pocos días de casos de COVID-19.
Además, la jerarca reiteró la necesidad de implementar un sistema de vacunación 24 horas los 7 días de la semana, que permita acelerar la vacunación a la población, principalmente en los lugares en donde este proceso ha marchado de manera lenta. Por otra parte, los obispos de la Conferencia Episcopal instaron a las autoridades para que no escatimen esfuerzos y agilicen la vacunación y para que atiendan a los enfermos respetando su dignidad. Entre tanto, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San José hizo un llamado a la ciudadanía a ser conscientes y responsables para aplanar la curva de contagios. El llamado que hace la Iglesia en este momento de crisis es a todos los creyentes y a todas las personas de buena voluntad para que se cumpla muy estrictamente todas las medidas sanitarias que permitan el cuidado personal, el cuidado comunitario de la salud pública. Es un llamado también a los más jóvenes para que, siendo empáticos con los más vulnerables, se cuiden, porque solo así también se cuidará al prójimo. En Costa Rica Noticias le consultamos a Casa Presidencial sobre los alcances de la reunión del señor presidente con los empresarios. Sin embargo, al cierre de edición no tuvimos respuesta alguna. La vida o la muerte cuando se trata de coronavirus podría depender de la disponibilidad de una cama de cuidados intensivos, conocidos como UCI, pero ¿realmente sabemos lo que esto significa? Un experto nos explica la diferencia entre una cama de salón y una UCI, mucho más que cambiarle el nombre. La gente piensa que a las camas del hospital nada más le ponen un rotulito que dice esta cama ya es de UCI y ahí acuestan un paciente, y no se trata de eso. Los pacientes de COVID, en este caso, requieren de muchísimo monitoreo, son pacientes muy invadidos, son pacientes que se les ponen tubos por la tráquea, tubos por la nariz para llegar al estómago, tubos por la uretra para llegar a la vejiga, monitoreo de la orina, monitoreo de sus funciones vitales y además de eso las drogas, los medicamentos que duermen al paciente. La inflamación en los bronquios provocado por el virus que ocasiona el COVID-19 puede empujarnos a la muerte. La falta de oxigenación y la carencia de un medicamento que nos ayude a salir de ahí nos deja como única alternativa la atención especializada en las llamadas camas UCI o de cuidados intensivos. Llegar a este punto es más que requerir oxígeno en una sonda, es necesitar que un respirador de mantener con vida mientras estamos sedados. Es aquí, en este punto, cuando entra en juego las camas de cuidados intensivos. Lo que pasa aquí es que la gente no entiende que una cama simple de hospital es solo la cama con unas cuantas conexiones de oxígeno para la mascarilla o para el Venturi, pero, no tiene los monitores, no tiene la tecnología necesaria, que eso implica un costo muy alto y no hay tantas camas de UCI en un hospital. Al día de ayer, los 818 pacientes internados por COVID-19 en el país, 351 estaban requiriendo de una atención especializada urgente que los mantenga con vida. ¿Pero de qué estamos hablando? Llega un momento en que el paciente hace claudicación o falla ventilatoria y ¿qué tenemos que hacer? Colocarle un tubo endotraqueal. Antes de colocar el tubo, por supuesto, lo sedamos, le ponemos medicamentos para dormirlo y provocarle un coma inducido. Y con esto se le coloca un tubo endotraqueal y con eso se le coloca en una máquina que se conoce como un ventilador, que es una máquina de ventilación mecánica. La máquina respira por el paciente porque el paciente está sedado, ya no está respirando él solo. Las camas de cuidados intensivos son más que un rótulo que así lo diga. Si hablamos solo de costos, en promedio la atención de una cama de salón es de 500,000 colones al día, mientras que una de atención UCI puede cuadriplicar los costos debido a la atención que requieren los pacientes, los medicamentos y el equipo especializado. Que cada cama de UCI tiene que tener un monitor, tiene que tener líneas arteriales, tiene que tener más personal que la atienda. Por ejemplo, una cama normal en un salón normal puede ser hasta 12, 15 camas atendidas por una misma enfermera junto con algunos cuantos auxiliares. En una cama de unidad de cuidado intensivo, a veces, dependiendo de la complejidad de los pacientes, a veces se requiere una enfermera al lado del paciente, una enfermera profesional especializada en esto, junto con la ayuda de varios auxiliares de enfermería.
Además, un servicio UCI requiere de técnicos, expertos en respiración, laboratorios, implica oxígeno, monitoreo, placas, entre otros. Para enero de este año se estimaba que un paciente permanecía en una cama UCI 10 días. Actualmente tardan hasta 13 días y esto no significa que logren ganarle la batalla al coronavirus. A diferencia de otras enfermedades como la neumonía, existe medicación que ayuda a desinflamar y estabilizar. En cambio, los pacientes con COVID-19 dependerán de sus propios esfuerzos para lograr salir de esta situación. Y estos pacientes de COVID, como les digo, se prolongan en el tiempo. Y por eso es que dicen, bueno, pero ¿por qué es que no hay tantas camas de UCI? ¿Por qué están todas tan ocupadas? Porque son pacientes que, a diferencia de un paciente con una neumonía que dura 8 o 10 días en cuidado intensivo, estos pacientes pueden durar hasta 3 meses en cuidado intensivo. Y eso si no terminan falleciendo. Lo que se está viendo en este momento, dice, bueno, ya se desocuparon, ya hay 8 camas más de UCI. Casi siempre son por pacientes que fallecen. Personas entre los 18 y 57 años de edad con factores de riesgo empezarán a ser vacunados contra la COVID-19. La inmunización iniciará en 23 áreas de salud y EVAIS y se irán sumando las que completan el 80% de la vacunación del grupo 2, es decir, los mayores de 58 años. Las personas entre los 18 y 57 años con factores de riesgo empezarán a ser vacunadas contra la COVID-19. Estas personas pertenecen al grupo prioritario 3. La inmunización iniciará en 23 áreas de salud y EVAIS. Estos son Coronado, Desamparados, Corralillo, Acosta, Goicoechea, Valverde Vega, Zarcero, Puerto Viejo de Sarapiquí, Parrita, San Rafael, Montes de Oro, Chomes Monteverde, Garavito y Cóbano. Además de estas áreas se incluye Ciudad Quesada, Guatuso, Los Chiles, Santa Rosa, Jicaral, Ojancha, Osa, Cotobruz y Valle La Estrella. A estas áreas se unirán los centros de salud que demuestren una vacunación del 80% en personas mayores de 58 años, es decir, el grupo 2. Que comprenden personas entre los 18 años y los 57 años que tengan factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal crónica, pacientes con cáncer, HIV o incluso pacientes que han sido sujetos de trasplante. Esto iniciará de manera inmediata en todas aquellas áreas de salud que ya tengan tasas de vacunación del grupo 2 mayores al 80%. La vacunación de estas personas se realizará con cita en grupos de mayor a menor edad, iniciando con quienes se encuentren entre los 57 y los 50 años, y a partir de los listados que se genere desde el Sistema de Identificación de Agendas y Citas del Expediente Digital Único en Salud, EDUS. La asignación de citas se realizará por medio de llamadas telefónicas, tanto desde las áreas de salud como desde la plataforma del Centro de Contacto de la Caja. Entonces, en esta primera fase, con todas aquellas unidades que ya hayan llegado al 80% de la tasa del grupo 2, iniciaremos con la población de 50 a 57 años. Tengan certeza de que definitivamente los vamos a llamar. Hay que tener paciencia dentro de todo el proceso como la hemos tenido hasta este momento. En el caso de las personas con factores de riesgo que lleven el control de estos en un centro de salud privado, deben inscribirse a través de la línea telefónica 905-225-2000 para formar parte del registro de personas por vacunar. Realizar teletrabajo podría afectar su estabilidad emocional y física. Poner reglas claras y autocuidarse es clave para no caer en el síndrome de agotamiento laboral o burnout. Se estima que al menos 18% de los teletrabajadores de Costa Rica lo están sufriendo. Trabajo excesivo, sentimiento de culpa, sensación de desgaste, mala alimentación y posturas, síndrome de agotamiento laboral o burnout son solo algunos de los sentimientos de decenas de personas que mantienen trabajo en casa. En el 2020 fue el año donde se empezó a hacer el cambio en la rutina laboral, donde las personas, los colaboradores, empezamos a entrar en esta nueva rutina, en esta nueva fase de experimentar cómo es trabajar desde nuestra casa, ¿verdad? Con un poco más de comodidad, con un poco más de libertad, etc. Pero hoy estamos empezando a darnos cuenta, empezando a evidenciar en este cambio, ¿verdad?, de la dinámica laboral, sentimientos de culpa, sensación de desgaste, la pérdida de las rutinas.
Un estudio realizado en el 2020 por Eugenia Gamboa, especialista en psicología laboral, representante del Colegio de Profesionales de Psicología, encontró que 18% de los encuestados entre personas teletrabajadoras de empresas públicas y privadas en Costa Rica sufren del síndrome de burnout, siendo los hombres los más afectados, un 6% más que las mujeres. El síndrome fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud en el 2019, identificando así el agotamiento mental, emocional y físico causado por el trabajo. El estudio realizado por Gamboa encontró que más del 40% de los teletrabajadores encuestados mantenían niveles intermedios o altos de tecnoestrés, un fenómeno psicosocial que incluye al estrés como resultado de las exposiciones y uso de tecnología. Según la Organización Mundial de la Salud, el burnout no es una condición médica y lo define como un síndrome derivado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no fue gestionado con éxito. Ante esta realidad, el Colegio de Psicólogos lanzó la campaña Teletrabajo Sano, que pretende fomentar el teletrabajo eficaz y saludable, tanto física como emocionalmente. Algunos consejos prácticos para un teletrabajo eficaz y sano podrían ser utilizar alarmas para los tiempos de comida y cierre de la jornada laboral, mantener espacios de esparcimiento individuales con la familia, con amigos, establecer una rutina de ejercicios antes o después de la jornada laboral. Los expertos habilitaron el sitio de consulta teletrabajosano.com. La Caja Costarricense de Seguro Social reportó este jueves una ocupación del 94% en las camas de cuidados intensivos. Las autoridades de salud registran 4 internamientos por COVID-19 cada hora. Cada día la hospitalización por COVID-19 sigue aumentando en los centros médicos. En la semana del 18 al 24 de abril se registraron 662 nuevos ingresos en unidades hospitalarias, lo que significa 96 ingresos diarios y 4 internamientos por hora. Así lo manifestó el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya. Para este jueves, la ocupación de camas UCI a las 7 de la mañana era del 94%. Nuestro tope de camas de UCI era de 359, como podrán recordar. Eso es un número que hemos dado reiteradas veces en el pasado, pero lo hemos logrado aumentar a 393, gracias a que se adelantó esta semana la entrega del tercer piso de cuidados intensivos de la nueva torre del Hospital México, que lo pueden ver para cualquier persona que pase por enfrente del hospital, al igual que la habilitación de ciertas camas en el Hospital Calderón Guardia, elevándolas a el nivel de UCI para severos. Macaya reiteró que el ritmo de crecimiento de contagios hace insuficiente los esfuerzos que hacen de expansión. Según el jerarca, en este momento cada centro médico está valorando sus camas disponibles y cuántas puede reasignar para la atención COVID, lo que implicará sacrificar la atención a pacientes con otras patologías. O sea que podrán ingresar a un hospital, pero no necesariamente en el nivel de atención que requiere. En este momento, la red hospitalaria, incluyendo las sedes de área de salud, conocidas popularmente como los CAIS, en cada centro médico se está valorando sus camas disponibles y cuántas se pueden reasignar para la atención de COVID, lo cual implica sacrificar la atención a pacientes de otras patologías no COVID. Desde ese jueves, el Hospital Calderón Guardia habilitó 50 camas más para abordaje de pacientes moderados y 15 camas para severos, para un total de 248 camas COVID en este centro médico. Al corte de las 7 de la mañana de este jueves, la unidad de cuidados intensivos crítico tenía una ocupación del 90%, 129 camas ocupadas y 14 libres. La UCI pediátrica tiene 4 camas ocupadas y 1 libre. La unidad de cuidados intensivos severa tiene una ocupación del 96%, 222 camas ocupadas, 9 libres y 5 no disponibles. Mientras que las camas de salón, la ocupación es del 66.4%. Hay 272 camas ocupadas, 121 libres y 16 no disponibles. Las autoridades de salud hicieron un vehemente llamado a la población para que extremen las medidas y de esta manera se logre bajar la curva de contagios.
Sector productivo afirma que medidas impuestas por el gobierno no fueron consensuadas. Al volver de la pausa tendremos una entrevista para ampliar esto. A veces nos cuesta ahorrar porque tenemos que sacar tiempo para pasar dinero de una cuenta a otra. Porque aunque nos proponemos guardar una parte, no siempre lo logramos, porque si andamos efectivo, lo podríamos gastar. Ahorrar es más fácil cuando es automático. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Programe ya su ahorro automático. Somos el Banco de Costa Rica. En otras noticias, el número de contagiados por COVID-19 sigue en aumento. Lava tus manos constantemente, usa careta y cubreboca y no te juntes ahí con mucha gente, que no es momento de andar en fiesta. Mira, no seas desobediente, quédate en casa, cuida a tu gente, luchemos juntos, vamos de frente y derrotemos al COVID-19. Acompaña a tus hijos e hijas en el uso de las tecnologías. Navega con ellos, explica los riesgos, establece horarios y busca espacios de conversación. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PANI y Gobierno de la República. Vivimos en un país precario, pobre, que es el caldo de cultivo perfecto para que el crimen funcione y que genere todo este desastre en el que estamos, ¿no? En Honduras, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, Jennifer Ávila y Catherine Calderón crearon y lideran desde el año 2017 uno de los portales informativos más reconocidos en todo el continente. Fuerza Latina, el domingo, a las 2 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Y como lo vimos en informaciones, antes de ir a corte comercial, el gobierno anunció nuevas medidas en muy poco tiempo para mitigar un poco la propagación de casos de COVID-19. Hace un par de días también la Unión Médica Nacional planteaba al gobierno una serie de acciones para poder ayudar y aportar también a esta situación que estamos viviendo en Costa Rica. Para hablar un poco sobre ellas y la reacción también que tienen este bloque de médicos, está con nosotros don Edwin Solano, quien es el presidente de la Unión Médica Nacional y quien nos puede dar una reacción precisamente del anuncio que hizo el gobierno ayer. Así que le damos la bienvenida, don Edwin. Bienvenido a Costa Rica Noticias y de una vez le hago la consulta. ¿Se sienten ustedes satisfechos con las medidas anunciadas por el gobierno ayer? No, por supuesto que no, Elki. Indudablemente que las medidas que esperábamos eran medidas más fuertes y que de veras fueran a impactar en esta situación que está viviendo crítica y que muchos especialistas han dicho que no es una tercera ola la que estamos viviendo, sino que es una pandemia que es peor que la que ha pasado Chile, la que está pasando Uruguay y la que pasó Panamá, donde verdaderamente se tomaron decisiones fuertísimas para poder parar en la medida de lo posible esta pandemia. Pero creemos que fueron medidas de contención muy tibias. Creo que la reunión con las cámaras, con las cámaras empresariales el día de ayer en la mañana no sirvió nada más que para que las medidas fueran medidas muy tibias y que yo creo que van a impactar poco en lo que pueda suceder en las próximas semanas con la pandemia que está afectando en este momento a Costa Rica, que yo estoy totalmente de acuerdo con los técnicos y con los especialistas. Esto es un tsunami. Esta es una situación terriblemente grave que está viviendo el pueblo costarricense, que está viviendo la salud de los costarricenses, que está viviendo la Caja Costarricense del Seguro Social, que debo decir que es los 5 sistemas de salud más robustos del mundo. Pero estamos seguros que ya está siendo sobrepasado y que
creemos que el gobierno no ha tomado las decisiones que tenía que tomar para impactar de veras en este crecimiento progresivo de los casos de COVID-19 y no solo de los casos, de las muertes por COVID-19. Doctor, ¿cómo interpretar lo que está ocurriendo en Costa Rica en comparación con el mundo? Hay muchos países que en la última semana incluso han podido ir liberando algunas de estas medidas de confinamiento. Vimos hace como 2 semanas a Israel que ya incluso no solamente no es las medidas, sino que ya no usan mascarillas al aire libre. Estados Unidos también en esta semana ha empezado a aplicar este protocolo. Incluso México, que tuvo reacciones muy fuertes y que estuvo bastante impactado por los casos de coronavirus, hoy están mejorando su condición. El Salvador, países que están muy cerca de nuestro país y que han aplicado de una forma quizás eficiente la vacunación. Incluso también me gustaría agregar en esta pregunta para que usted pueda también extenderse sobre esto mismo relacionado. Hay muchos costarricenses que están aplicando turismo en Estados Unidos con el fin de también obtener la vacuna. ¿Qué es lo que está pasando en Costa Rica que no está sucediendo en los otros países y que nos está perjudicando? Mire, yo siento que desgraciadamente tenemos que entender que somos un país con recursos disminuidos, somos un país pobre y entonces cuesta mucho que lleguemos a las grandes empresas, como puede llegar a Estados Unidos, como puede llegar a Israel, que ya vacunó a más del 70% de su población y entonces puede decidir que de alguna manera ya se elimina la mascarilla, las medidas restrictivas se pueden bajar, pero recuerde que además hay otros países también muy desarrollados, como son España, como son Inglaterra, como es Francia, como es Italia, donde esta tercera ola los ha impactado muy fuertemente y han tomado decisiones drásticas para poder parar esta situación. En Costa Rica eso no se ha dado. Y a pesar de todo, yo creo que tiene usted razón en que deberíamos hacer un poco más eficiente la vacunación y vacunar con las dosis que nos han llegado, que esperamos que sea cierto que para fin de mes podíamos tener 1 millón de vacunas para aplicarlas y que se haga más eficiente y que se comiencen a utilizar otros centros, otros lugares para que la vacunación sea más rápida y podamos llegar a ese 60-70% de vacunación que nos permita relajarnos un poco. Solo relajarnos un poco, porque debo decir, Elki, también, y es un mensaje para todo el pueblo costarricense, primero, tenemos que vacunarnos. La vacuna es lo que va a prevenir y va a sostener esta pandemia. Y la otra cosa es que tampoco el hecho de que tengamos las 2 dosis de vacunas permite que nos relajemos totalmente. Hasta que no lleguemos a ese porcentaje de vacunación en el país, que es un 60, un 70%, no podemos nosotros relajarnos de ninguna manera. Y mire, usted, quiero agregar ahora y aprovecho de la consulta que usted me hace en relación con las vacunas. Desearíamos tener aquí ya 3 millones de vacunas y que se comience a vacunar masivamente en el país, pero bueno, eso no es así, por condiciones que yo aquí sí puedo salvar en parte al gobierno y a las autoridades del Ministerio de Salud, porque no podríamos y desearíamos. Creo que se deben estar haciendo los esfuerzos para que algunos países a los que les está sobrando vacunas nos las manden a Costa Rica, y eso sería importante para tratar de acelerar este proceso. Pero debo decir que el pueblo costarricense tiene que entender con mucha claridad. Hay que vacunarse porque la vacuna salva vidas. No podemos relajarnos porque esto puede significar que este tsunami que estamos viviendo en este momento vaya a costar en 1 semana o 2 semanas miles de vidas de costarricenses. Por eso fue que de una manera responsable nosotros enviamos 2 notas al señor presidente y al señor ministro de Salud, donde respetuosamente le decíamos lo que nosotros, como trabajadores de la salud, preocupados por la salud de los costarricenses y preocupados por salvar la mayor cantidad de vidas de costarricenses y que el sistema se mantenga robusto para poder enfrentar la pandemia, hicimos unas recomendaciones. Sin embargo, la respuesta creemos que ha sido tibia,
las decisiones que se han tomado han sido muy tibias y creemos que, bueno, ya veremos quién se responsabiliza de lo que pueda pasar por no tomar las decisiones que, como le digo, se han tomado en otros países del mundo como Alemania, Francia, Italia, España, donde si hay que tomar medidas drásticas porque el pueblo no hace caso, porque el pueblo no quiere hacer caso, pues entonces la responsabilidad es del Estado y del gobierno de la República de tomar las medidas que se tengan que tomar para que no vayamos a contar los muertos y a encontrarnos los muertos como están en la India. Y debo decir una cosa, porque revisé a la Universidad de Johns Hopkins que hace unos estudios y revela que la tasa de contagio más alta en el mundo la tiene la tasa por millón en el mundo la tiene Costa Rica, por encima de la India. Óigase usted, yo no me imagino lo que pueda pasar en los próximos días teniendo estas condiciones, que no lo digo yo, lo dice la Universidad de Johns Hopkins. Tenemos una tasa de contagio que está muy por encima de muchos de los países de América Latina. Solo hay pocos países como Argentina, Uruguay, que están por encima de nosotros en la tasa de contagio. Entonces, la situación es crítica. Ya hay muchos especialistas que le han pedido al gobierno cierre el curso lectivo por un mes o por 2 meses y después valore si servía o no servía. Veamos cuánta hospitalización disminuye haciendo y tomando las medidas restrictivas que se tengan que tomar. Pero debo decirle una cosa, Elki. Cuando se reúne el gobierno con las cámaras empresariales en la mañana para las 12 o casi a la 1 de la tarde, porque llamaron a conferencia de prensa a las 12:30 y fue a la 1 y algo que comenzó la conferencia de prensa, porque estaban primero conversando con las cámaras empresariales para ver qué decisiones se tomaban. Eso creo que es inaceptable y creemos, ante la pregunta que usted me hace, que indiscutiblemente estas medidas de contención tibias, pero por lo menos puedo decir que con las notas que le enviamos al presidente de la República y al ministro de Salud, hicimos que este pueblo se enterara, que la prensa hiciera eco de lo que estábamos solicitando, porque sabíamos que era lo que estaba pasando. Nosotros, como trabajadores de la salud, sabemos qué es lo que está pasando y sabemos también, con los epidemiólogos y los especialistas, qué es lo que puede pasar en una semana o 2 en este país. El pueblo tiene que enterarse de eso. Nosotros, responsablemente, hicimos lo que considerábamos que teníamos que hacer como profesionales de la salud, como responsables de alguna manera de la salud y de resguardar la vida de los costarricenses. Doctor, precisamente eso le iba a preguntar. Hay como una escala de medidas, hay un cierre total de una semana, hay una propuesta de medidas para el próximo mes de mayo. Ustedes hacen una propuesta de por lo menos 2 meses, mayo y junio. ¿Cuánta diferencia puede existir en los niveles de contagios entre 1, 2, 3 semanas? ¿Por qué es tan importante o por qué ustedes sugieren 2 meses, no 1? ¿Por qué es importante echar para atrás el curso lectivo? ¿Qué tan necesario realmente es para la salud? Y otra cosa más, usted habla de, usa el concepto de relajarnos. ¿Cree usted que desde diciembre para acá las medidas han sido relajadas? ¿Cree usted que incluso el impacto de Semana Santa todavía lo estamos sintiendo en la salud de nuestro país? Indudablemente, indudablemente, pero no solo lo digo yo, lo dicen grandes epidemiólogos, grandes especialistas en el tema. El relajamiento de Semana Santa, ahora, este fin de semana, que es un fin de semana largo, ¿sí? La gente, ¿qué cree usted que va a hacer la gente? Se va a ir a las playas, se va a relajar de nuevo y este fin de semana estoy seguro que también va a impactar en los próximos días, en las próximas semanas, en la cantidad de contagios, nuevos contagios y en la cantidad de fallecimientos. Pero lo más grave y lo más preocupante es que va a llegar el momento en que los médicos tengamos que definir quién se pone en una unidad de cuidados intensivos, a quién se le pone un ventilador y a quién se le dice váyase para la casa a morir a su casa.
Eso es lo que tiene en este momento al cuerpo médico y a los trabajadores de la salud más angustiados, porque están agotados, están cansados, han estado defendiendo y conteniendo la pandemia en la medida de lo posible, a veces sin los equipos de protección que se necesitan, pero ahí ha estado el cuerpo médico y los trabajadores de la salud, los trabajadores del Ministerio de Salud, ni se diga, totalmente comprometidos, pero de ahí resulta que nosotros entendemos con claridad que existe un problema económico que no se debe responsabilizar solo a la pandemia. El que desde hace muchos años venimos viviendo un problema económico y no se le ha querido dar respuesta y solución a esos problemas. Ahora que no se venga a decir que el problema de las finanzas del Estado y que el problema económico es por la pandemia. Eso no es cierto y es inaceptable. Nosotros entendemos eso. Existe un problema económico que tenemos que sopesar y ver cómo vamos resolviendo la situación, pero sin embargo tienen que entender el pueblo costarricense que nosotros somos representantes de los trabajadores de la salud y que nuestra preocupación debe ser la salud de los costarricenses y ver cómo salvamos la mayor cantidad de vidas y que no se permita que un sistema de salud como el nuestro, ejemplo en el mundo, se vea sobrepasado porque no se toman las decisiones que se deben tomar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Muchísimas gracias a usted, Elki. Bien, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Y continuando con esta información, vamos a hablar también con el sector productivo de nuestro país, quienes sostuvieron ayer una reunión con el gobierno de Costa Rica y pidieron también un poco más de compasión en cuanto a las medidas tomadas por el Ministerio de Salud y autoridades de nuestro país en tanto a la situación que se está presentando con la pandemia del coronavirus. Para ampliar sobre este encuentro y sobre las necesidades que tiene el sector comercial, está con nosotros don Alonso Elizondo, quien es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica y a quien le damos la bienvenida a Costa Rica Noticias. Buenos días, don Alonso, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muy buenos días, tengan todos. Gracias, don Alonso. Tal vez hablar un poco sobre la sensación que les deja a ustedes el encuentro que hubo ayer con las autoridades de gobierno y esas necesidades. Incluso veíamos algunas reacciones del sector productivo en términos generales y había una sensación de insatisfacción ante el cierre de una semana. Sí, efectivamente, el día de ayer fue un día difícil, un día complicado para el sector privado, para el sector comercial como tal. En horas de la mañana, el gobierno, autoridades del gobierno, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud, Comisión Nacional de Emergencias, nos convocan a básicamente comunicarnos cuáles serán las medidas distintas que aplicaremos en primera instancia de este lunes que viene, 3, al día 9 como primera etapa y luego el siguiente etapa que es muy similar a lo que tenemos hoy después del día 9 de mayo. Sí, efectivamente, esperábamos, pues, entendemos la situación, hay que ser muy claros. El país atraviesa una situación muy difícil, los datos son contundentes, nos caracterizamos en la Cámara por eso, precisamente, por seguir recomendaciones técnicas, por ver los números, por analizar las cosas, ni por miedo, ni por presiones de ningún tipo, sino viendo los datos objetivamente. El país sí, efectivamente entra en una situación complicada y bueno, y el gobierno tiene que tomar alguna acción y la acción que tiene a mano, la herramienta que tiene a mano es aplicar estos cierres que efectivamente generan una afectación desde luego al sector productivo y al sector comercial, pero entendemos la dinámica en la que estamos y la situación difícil por la que atraviesa el país y atraviesa el sistema de salud costarricense. Don Alonso, ¿qué sensación les deja a ustedes el que el gobierno les haya informado que por una semana de primera instancia habrá que cerrar los comercios básicamente que no tengan relación con el servicio público directo? Sí, lo que le comento ahora precisamente es eso, ¿verdad? Es entender esa situación que vive el país, contundente, la información, los datos. Esto lleva al gobierno a tomar esta medida. Sí, se toma como una situación difícil en un momento donde apenas estábamos levantando.
hemos sido clarísimos en la Cámara de Comercio que los contagios no están en el comercio, al menos no en el comercio formal, donde las tiendas, los aforos, etcétera, hay un pleno respeto, pero entendemos que el tema de movilidad puede ser un factor que esté incidiendo en el incremento de los contagios, y sí, nos hubiese gustado también ver igual con esta celeridad y con este mismo sentido de urgencia que tiene el país, medidas de reactivación económica. Eso nos hubiese encantado poder, a la par de esto, algunos anuncios relacionados con lo que hemos esperado durante muchísimos meses, y son políticas de fomento precisamente a la parte empresarial, a buscar mejores costos para los empresarios, para formalizar empresas. Hoy el tema de formalidad se va a volver un tema crucial en operar formalmente, y bueno, ese tipo de cosas aún estamos a la espera, y nos gustaría que el sentido de urgencia también prevalezca en esos temas. Precisamente sobre eso le iba a preguntar. ¿Ustedes también están esperando una respuesta favorable para ustedes en el sentido de obtener beneficios? Incluso ayer en Costa Rica Noticias al mediodía, una de nuestras compañeras entrevistaba a el representante de los bares, uno de los sectores más golpeados, productivos de nuestro país, y que han tenido más tiempo cerrados, y en muchos de los casos han tenido que cerrar definitivamente. Ellos decían que en cuanto a los beneficios no ha habido ningún ajuste, incluso el pago de patentes, el pago de permisos, el pago de funcionamiento, e incluso en muchos de los casos, para no tener que cerrar, han tenido que seguir manteniendo ventas, pagos de otros servicios, incluso de los mismos funcionarios que colaboran con ellos. Son parte de los sectores más golpeados. No hay esa reacción, no hay ese aporte, no hay ese apoyo. ¿Qué esperan ustedes puntualmente que el gobierno pueda proponerles a ustedes para reactivar esta economía? Yo creo que el país estamos a la espera todos de un plan o un programa de reactivación económica que incluya temas medulares de la economía costarricense. Usted menciona un sector específico que sí, claro, va a ser un sector muy golpeado en su estructura. En la próxima semana no van a poder operar, por supuesto, y eso conlleva, imagínese usted apenas saliendo de una situación de apenas levantando, y vuelven otra vez a caer, y es una semana que va a ser muy dura y muy difícil para estos negocios, y por supuesto para sus funcionarios, que al final de cuentas lo importante para nosotros ha sido nuestro lema: sostener el empleo. Esa tiene que ser la máxima, que las personas no se queden sin trabajo. Eso tiene que guiar las decisiones que tomamos. Esa es nuestra estrella del norte, el que la gente mantenga su empleo. Sí, efectivamente, aquí hablamos de costos de formalidad. ¿Por qué Costa Rica es un país tan caro para ser formal? ¿Por qué la gente no percibe el beneficio de ser formal? ¿Qué es lo que está sucediendo en el sistema que hace que ya más de la mitad del empleo que se genera en el país provenga del sector informal, generado en condiciones que no sabemos cuáles son? Porque no hay formalidad, no hay caja, no hay pago de impuestos por parte de estas empresas, personas, etcétera. Esa informalidad hay que atacarla también, y a veces esta informalidad existe por un tema de que no se percibe el beneficio. Yo creo que la tarea pendiente es muy grande, la asignatura pendiente en el tema de formalidad empresarial es uno de los costos. Hoy imagínense que la próxima semana el sector privado no tiene ninguna herramienta para paliar la situación difícil de los sectores afectados o los subsectores afectados. No hay forma de ajustes en la base mínima contributiva para pagar cargas sociales, a pesar de que una semana no se va a elaborar. Igual pasa con el tema de la reducción de jornada. ¿Qué va a pasar? Vienen de situaciones muy difíciles. ¿Qué pasa con esos trabajadores esta semana que viene? ¿En qué condiciones está el patrono? Ese tipo de consideraciones son las que hoy no tenemos, y nos encantaría tenerlas para poder tomar este tipo de cosas y poder entender aún más la problemática que vive el país en materia sanitaria. Don Alonso, en el encuentro de ayer, cuando se les informa del cierre de una semana, ¿hubo alguna esperanza de que fuera solamente por una semana, o temen ustedes que depende de la conducta y el comportamiento pueda extenderse por más tiempo ese cierre? Inicialmente es una semana, y la planificación que hace las autoridades del gobierno es del mes completo de mayo. Sin embargo, este cierre más fuerte, que podemos definirlo de esa forma, es durante una semana. Así nos lo han informado, y no nos han dicho otra cosa más que lo que ya se informó el día de ayer en la conferencia de prensa. Precisamente hablando un poco sobre la recuperación económica, se habla de que no se ha tenido el suficiente tiempo desde que empezó la pandemia y se pudo abrir nuevamente la parte comercial.
no se ha tenido ese tiempo o esa capacidad de levantamiento. Definitivamente no hemos llegado a grandes niveles de recuperación económica. Sin embargo, podríamos valorar algún porcentaje en el que se encuentre esa reactivación o que se encontraba hasta este nuevo anuncio, la reactivación económica, la nueva generación de empleos, o estábamos todavía muy rezagados. Muy rezagados. Imagínese usted que de la pérdida del empleo que generamos durante el año 2020, toda la gente que desgraciadamente se queda sin fuentes de ingreso, se queda sin un empleo, lo que se ha recuperado más rápido ha sido el sector informal, desgraciadamente. Y el trabajo de la formalidad, el trabajo que todos esperamos tener, ese es un trabajo que se recupera, un empleo que se recupera muy lento, muy despacio. Los números antes de esta semana, hablábamos de que necesitábamos posiblemente hasta el 2023 para alcanzar los niveles que tenía el sector previo a la pandemia. Es decir, ya era un plazo alto, esto nos va a tirar unos meses adelante ese periodo de recuperación, que sí viene siendo muy lento, mientras la confianza del consumidor no mejore, mientras las expectativas empresariales no mejoren, mientras las señales del gobierno no mejoren, es muy probable que la situación siga siendo así de lenta como la hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces, la situación que nos apremia hoy es difícil, pero siempre buscando hacer las cosas bien. Eso es al final lo que el país busca, hacer las cosas bien en este caso, y eso lo que implica, entre otras cosas, es sostener el empleo que hoy está en riesgo, por supuesto. Don Alonso, para ya concluir esta entrevista, ustedes como gremio han planteado la posibilidad de acercarse a sus agremiados y poder buscar alguna contrapropuesta, algunas nuevas alternativas para poder levantar no solo la economía, sino también para evitar nuevos cierres, y si hay algún acompañamiento también sobre reforzar en las medidas, como lo hemos escuchado en otras entrevistas también, quienes no cumplen con los protocolos sanitarios adecuados, quienes no cumplen con el aforo o con las medidas de limpieza de higiene, pues sí, que tengan un castigo, pero quienes no, que puedan mantener sus negocios abiertos. Desde el minuto 1 de la pandemia, la Cámara de Comercio ha sido proactiva y propositiva en este tipo de cosas, precisamente trabajando de cerca con las autoridades en la elaboración de protocolos sanitarios, de distanciamiento social, uso de mascarillas, lavada de manos, el protocolo dentro de una tienda, dentro de un comercio, es estricto, al menos en la parte que es formal, que es a donde hemos visto que las cosas han funcionado muy bien. Esperamos que esto ponga a quienes no están haciendo las cosas bien, porque siempre hay gente que no hace las cosas bien, en esto hay que ser claros, entender que al final de cuentas nos afectamos todos. Ya si no se estaban cumpliendo las medidas, ya el negocio va a ser cerrado la próxima semana, ¿verdad? Si empezamos a aplicar los protocolos de forma estricta, podemos tener negocios que continúen en el tiempo. Hoy la continuidad del negocio se ve afectada precisamente por no sopesar a nivel grupal todos los riesgos que implica el incumplir reglas sanitarias, medidas sanitarias de distanciamiento, de aforos y, por supuesto, de lavado y desinfección de superficies, que son importantes a la hora de atender público. Creo que eso es lo más importante que el comercio debe acatar, y ese es el trabajo nuestro de la Cámara, en llevar estas ideas y llevar, por supuesto, estos programas a cabo con nuestros asociados. Así es. Perfecto, don Alonso. Muchísimas gracias por acompañarnos en Costa Rica Noticias. Un placer. Y 291 jugadores han dado positivo por COVID-19 en el campeonato nacional. Ya volvemos con la información deportiva. Ese mundo de agua, ¿verdad? En esa época Tortuguero, la cantidad de lluvia y todo en Tortuguero era muchísimo mayor que ahora. Uno puede hablar de belleza, en Tortuguero uno puede hablar de magia. Realmente es una isla pequeña. Algunas partes tiene 200 metros, 300 metros, 20 metros. Forjadores, los sábados a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En Buena Vida queremos eso, buena vida para usted. Acompáñenos este viernes, vamos a conversar sobre la empatía hacia las personas que presentan problemas de salud mental. A las 2:30 de la tarde, le esperamos aquí por 13 Costa Rica Televisión en Buena Vida. Un país muy abundante en recursos hídricos y muy concienciado con su protección, de Costa Rica.
de ecoturismo en México podrían convertirse nuestras vacaciones en una manera de conservar el medio ambiente. Y de Mallorca, una isla turística sin visitantes desde hace meses, un desastre para la economía local. Global 3000, este martes a las 10 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión. Corea del Norte, el país más cerrado y enigmático del mundo. Casi nadie sabe cómo vive su pueblo, qué hay tras el telón de acero que lo vela. Las autoridades de la República Popular disuaden a sus ciudadanos de tener contacto con el extranjero y limitan los movimientos de la prensa. RT reporta, este viernes 10:30 de la noche, por 13, Costa Rica Televisión. ...291 jugadores han dado positivo por COVID-19 en el campeonato nacional, siendo Limón FC, Herediano y Municipal Grecia los equipos que han presentado más casos positivos. El detalle en la siguiente nota. La pandemia de la COVID-19 ha estado muy presente en nuestro fútbol, al punto que en poco más de un año, cada uno de los equipos ha reportado más de 15 casos en sus jugadores. La UNAFUT anunció que en los clubes se han dado 291 resultados positivos. Limón FC con 28 y Herediano y Municipal Grecia con 27 son los que más han sufrido por esta enfermedad. Cartaginés y Jicaral han reportado 26 casos, Pérez Celedón y Santos 25, Sporting FC 24, Guadalupe y San Carlos 23, mientras que Alajuelense 19 y Saprissa 18. En el presente torneo se han reportado 46 casos, tomando en cuenta también a miembros del cuerpo técnico. El momento más crítico se ha presentado desde el 9 de marzo, ya que se dieron 31 positivos, especialmente en Pérez Celedón y Alajuelense, con 11 y 8 respectivamente. En el caso de los Manudos, estos últimos casos se presentaron entre el viernes pasado y el lunes. Además, reportaron el contagio de 3 miembros del cuerpo técnico, entre ellos el entrenador Andrés Carevic. A pesar de esto, UNAFUT se mostró satisfecho por la disminución de casos entre un torneo y otro. Además, porque solo se ha tenido que posponer un juego de clausura, a diferencia de la apertura, en el que se dieron 12 posposiciones y estuvo a punto de modificarse el formato y el calendario. Hicimos un nuevo protocolo basándonos en el que está vigente, que se mandó al Mideport, que cerraba algunos puntitos que uno consideraba podían hacer que se nos juzgaran algunos casitos o aumentaran los casos por alguna lado o situación. El galeno explicó que esperan que el Consejo Director de UNAFUT apruebe la realización de pruebas masivas con el fin de detectar casos y que no se propaguen en los clubes. Actualmente se realizan exámenes masivos cuando un equipo presenta un caso positivo. En lo que llevamos del 2021, solo Jicaral y Santos no han reportado casos. En UNAFUT aseguran que la aplicación del protocolo ha sido productiva, por lo que esperan que el campeonato no sea suspendido a pesar de la situación que vive el país. Además, insisten en el ingreso de aficionados para las semifinales, que darán inicio en la segunda semana de mayo. Con la mirada ya en las semifinales y no en el invicto, el técnico de Alajuelense, Andrés Carevic, podría dar descanso a sus jugadores con más minutos en el certamen, especialmente luego de que 8 futbolistas dieran positivos por COVID-19 esta semana. Una y otra vez en Alajuelense hablan de que no se fijan en el invicto. Ese, según jugadores y cuerpo técnico, no está en la lista de los principales objetivos en el Clausura 2021. El campeón nacional acumula 25 partidos sin perder, 20 del actual certamen y 5 de la Apertura 2020. Con 2 juegos más alcanzaría la segunda mejor marca en Costa Rica, impuesta por el colombiano Jorge Luis Pinto en la temporada 2002-2003, cuando, al mando de los Manudos, hiló 27 compromisos sin caer. Además, está cerca del récord nacional de 33 partidos, alcanzado en 1992 por el checo Jan Postulka, también con Alajuelense. Sin olvidar que tiene la posibilidad de ganar el campeonato de manera invicta. Pero, según los erizos, no se fijan en eso, solo están enfocados en la principal meta, alcanzar el bicampeonato. Por eso toma fuerza la idea de darle descanso a sus principales figuras en la última semana de la primera fase. Las rotaciones han sido parte del día a día en las alineaciones de Andrés Carevic, al punto que 23 futbolistas han sido titulares en por lo menos una ocasión. Solo el tercer portero, Miguel Ajú, no ha tenido acción.
pero aún así 11 jugadores han llevado el peso de minutos en el torneo. El guardameta Lionel Moreira es quien ha estado más tiempo en cancha, con 1.620 minutos. Le siguen Johan Venegas, el cubano Marcel Hernández, Brian Ruiz y el mexicano Daniel Arreola. En el día a día no conversamos del invicto, porque en el día a día es el trabajo, es el esfuerzo, es buscando la mejor versión de cada uno de los jugadores, es sobre todo pues, sacar todo en equipo siempre y trabajar. Esto es un grupo, son jugadores primero muy buenas personas y sobre todo muy competentes, o sea, muy competitivas a la hora de trabajar, de encarar cada partido con esa voluntad de ganar y los equipos ganadores los conforman esos jugadores. Alajuelense anunció que en la última semana 8 jugadores dieron positivos por COVID-19, por lo que actualmente cuenta con 16 futbolistas para entrenar y preparar el juego de lunes contra Sporting FC. Luego de enfrentar a los josefinos, los manudos recibirán a Guadalupe en la última jornada de la primera fase. Finalmente, el Saprissa intentará dejarse la clasificación el domingo, pero para ello deberán derrotar al Santos. Los morados buscarán con ello liberar un poco la presión que han arrastrado todo el torneo y retomar confianza. Saprissa buscará su redención ante el Santos el próximo domingo. El conjunto morado no solo debe ganar por una cuestión anímica, sino también por tratar de mantener su tercer lugar a toda costa, que es codiciado por varios clubes, que si ganan y encuentran un traspié morado, sacarían de la lucha a los tibaseños. En el seno sapricista apelan a la convicción y carácter para sacar este duelo. Obviamente cada quien tiene sus fortalezas, sus maneras de manejar el tema y de ver el fútbol y de ver ciertos detalles. Eso tratamos de complementarlo, de dárselo a los muchachos. Tenemos muy claro que no es tanto Marco, no es tanto Mauricio, sino es un tema de equipo, un tema de que ellos han venido realizando algunas cosas como grupo importantísimas, como grandes profesionales y grandes jugadores que son, que creo que nos pueden ayudar a salir de esto, ¿verdad? Que ha sido muy complicado, pero sí hemos visto, por lo menos nosotros acá adentro, una mejoría en la parte de funcionamiento, de espíritu de lucha. Mauricio Wright dirigirá apenas su segundo compromiso con el Saprissa. El mismo técnico ha dicho que imponer una idea en tan poco tiempo es difícil. De ganar a los morados prácticamente se ratificaría una de las llaves de semifinales, ya que al Santos nadie le quitará el segundo puesto y el segundo lugar se enfrentará al tercero en esa serie. Herediano ha sido el equipo más regular desde el 2009, lo que le permitió clasificarse de forma consecutiva a los últimos 24 series finales de campeonato nacional, pero hoy está al borde de la eliminación. Si no gana el fin de semana, podrían decirle adiós al torneo. 7 trofeos de campeón y 10 subtítulos nacionales son el balance de los últimos 12 años del team, el equipo con mejor desempeño en ese periodo. Los florenses no han faltado a ninguna de las últimas 24 fases finales, algo de lo que no puede presumir ningún otro club. En ese lapso, Saprissa también consiguió 7 títulos, mientras que Alajuelense 6. Además, desde el 2012, solo en una ocasión pasaron 3 torneos consecutivos sin ser campeones. Pero hoy la realidad rojiamarilla es otra, y esa racha pende de un hilo. Tras un torneo inestable, Herediano está fuera de la zona de clasificación. Ha sido un campeonato impredecible, por lo cual es difícil saber cuáles son los favoritos para quedarse con los 2 cupos que faltan para semifinales. Pero el team la tiene complicada. El fin de semana visitarán a Pérez León, equipo que el lunes le quitó el 4º lugar y que está enrachado al conseguir 3 victorias seguidas que lo sacaron del último lugar y le dieron esperanzas de clasificar. Una derrota en San Isidro del General y un triunfo de Saprissa, que es tercero, dejarían eliminados a los rojiamarillos. Una victoria los metería de nuevo en zona de clasificación, pero depende de lo que hagan Jicaral, Cartaginés, San Carlos, Municipal Grecia y Limón FC, tendría que esperar a la última fecha para buscar el boleto ante los caribeños. Quedar eliminado sería un fracaso para la institución herediana, no solo por cortar su racha de participaciones en fases finales, sino porque además se daría en el contexto de la celebración del centenario de su fundación, en el cual han apostado por la construcción de un estadio que los impulsaría a convertirse en el mejor equipo de Centroamérica. Yo confío que estos muchachos, a pesar de tanto golpe, van a sacar esa garra, esa casta, y bueno, nuestra parte es guiarlos en la parte táctica para que aprovechemos al máximo las cualidades que tiene este equipo. Hemos sufrido un campeonato atípico para el equipo, un campeonato donde nos ha costado muchísimo ganar y eso también lo reconocemos, pero sé
de la fortaleza que hay dentro del camerino, dentro de los muchachos, dentro de la institución, y sé que este equipo puede perfectamente clasificar y pelear un campeonato. Mientras su rival Pérez Celedón registra una racha de 3 triunfos, Herediano suma 6 juegos sin ganar. Desde que venció 4-1 a Grecia el 20 de marzo, ha cosechado 5 empates y una derrota. El juego ante los Guerreros del Sur será el sábado a las 8 de la noche en San Isidro del General. Cartaginés y Grecia se juegan más que la clasificación este viernes. Una derrota de alguno los podría dejar incluso de último en esta fecha a falta de una para el cierre de clausura 2021. Muy pronto en su llegada al Cartaginés, el técnico Heiner Segura ya enfrenta un reto de todo o nada este viernes ante el Municipal Grecia. Los brumosos podrían sellar su adiós del certamen o quizás permanecer vivos con una bocanada de aire que les llegue hasta la próxima fecha. Sin embargo, para mantenerse con alguna ilusión deberán ganar el compromiso contra los de Occidente. Existen 2 dilemas en este compromiso. Por un lado, los de la vieja metrópoli apenas le llevan un punto de ventaja a Grecia, 22-23. Si el Cartaginés gana, llegaría a 26 y tentativamente esperaría resultados para saber si al final de la fecha se mantienen puestos de clasificación. Si son los griegos los vencedores, quedarían en 25 y podrían acceder al 4º sitio de manera transitoria, pero igualmente a la espera de los resultados siguientes de la jornada. Ahora bien, hablando en otra panorámica, cualquiera que pierda se pondría tentativamente en peligro de verse en el último lugar, ya que Guadalupe, que ostenta el farolillo rojo, tiene 20 puntos. Si ganan ante Jicaral harían 23, pasando a Grecia si estos caen o igualan ante Cartaginés, si son los brumosos los derrotados. Para que Cartaginés caiga al sótano, también tendría que ganar ya sea San Carlos, Sporting o Limón. Para los griegos, una caída más triunfos de Limón y Guadalupe lo mandarían a la cola a falta de una jornada. Esas son las cartas en la mesa que se tirarán este viernes a las 8 de la noche. Santos y Pérez Celedón son los equipos no tradicionales que más veces se clasificaron en torneos cortos cuando los que avanzaron fueron 4 clubes. Los santistas ya confirmaron su presencia en las próximas semifinales, mientras que los generaleños podrían oficializarlo este fin de semana. Desde que se decidió en 2007 arrancar con la idea de los torneos cortos, fueron los equipos considerados no tradicionales los que tendrían alguna oportunidad de competir y ser campeones. Bajo esa premisa, Brujas, Liberia, Pérez Celedón y San Carlos dieron la campanada saliendo monarcas, y otros como Punta Arenas FC y Santos consiguiendo subcampeonatos. Para este torneo varios son los aspirantes. Ya Santos se metió como segundo y la tercera y cuarta plaza podría ser para San Carlos, Jicaral, Grecia, Limón o Guadalupe, todos con opciones francas de avanzar. Los campeonatos han tenido varias fórmulas desde clasificando 8, 6 o solamente 4. Si hablamos de 4 clasificados a semifinales o cuadrangulares finales, ya varios no tradicionales tuvieron su opción de pelear por el título. Lo vemos a continuación. Para el verano 2012 los clasificados fueron Santos y Pérez Celedón. En el invierno de ese año fue Limón. Para el verano 2013 Pérez Celedón. En el verano 2014 la Universidad de Costa Rica. En verano 2015 el Santos. En invierno 2015 Limón. En verano 2016 fue Belén. Para el invierno 2016 el clasificado fue el Santos. 2 clasificados no tradicionales en verano 2017 con Santos y Limón. Lo mismo que en apertura 2017 con Santos y Pérez Celedón. Para el clausura 2018 fue el Santos. Para la apertura 2018 San Carlos. En clausura 2019 clasificaron San Carlos y Pérez Celedón. Para la apertura 2019 el clasificado fue San Carlos. Y en el actual clausura 2021 Santos ya selló su boleto, mientras que los demás buscan su opción. Si por la historia se trata, Santos, que ya está dentro, y Pérez Celedón, que de momento es cuarto, podrían ingresar basados en antecedentes y con torneos en donde clasificaron 4 equipos a semifinales o cuadrangulares finales. Los santistas pasaron en 7 ocasiones, mientras que los generaleños en 4. Denunciar penalmente a la ministra de Planificación Pilar Garrido por el presunto delito de perjurio y al jerarca de seguridad Michael Soto por el traslado de información sensible a Casa Presidencial son algunos de las principales recomendaciones que presentó la comisión investigadora del caso Bufal. Al volver de la pausa, les contamos los detalles. Dejen de hacer lo mismo siempre por la tele. Una variación de esta artista que canta como los dioses. Yo la represento como la abuela Sofía. E dove sta? Zazza, se fumare, no zazza. Zazza. Zazza, zazza. Zazza, zazza.
grandes estrellas, equipos que hacen historia. Lo que usted quiera saber sobre el campeonato alemán está en Todo Gol, los domingos a las 9:30 de la noche, por Canal 13. Un programa que nos enseña lo divertido y fácil que puede ser tocar este instrumento. Yo soy Ramón Armando Velázquez y hoy aprenderán conmigo a tocar la guitarra en forma sencilla, rápida y fácil. Guitarra en mano, los sábados a las 3:30 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. Hola, bienvenidos. Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Una explosión en un tanque de recibo provocó un gran incendio en la Fábrica Nacional de Licores. Un tanque con capacidad para almacenar 75,000 galones de alcohol que se encontraba a media capacidad explotó y provocó un incendio en la Fábrica Nacional de Licores este jueves. El incidente ocurrió a eso de las 9:40 y se pudo controlar minutos después gracias al desplazamiento de cuerpos de bomberos, Fuerza Pública y de la Cruz Roja. Este fue el reporte que ofreció el director operativo de bomberos, Luis Salas. Una explosión inicialmente y posteriormente incendio de un tanque que almacena alcohol. Se despachan las unidades de bomberos al sitio y se confirma que realmente se ha dado una explosión que te afecta inicialmente, diremos que un radio de unos 100 metros de un tanque que almacena alcohol. Tenemos fuego dentro del mismo, entonces es necesario realizar una serie de tareas. Primero, a cargo de Cruz Roja, la valoración de 5 pacientes que estaban, 5 personas que estaban trabajando en el lugar. Al sitio acudieron 8 unidades de rescate y emergencia de distintas especialidades. También demandó la presencia de 60 bomberos. Al ser una fábrica de alcohol, entonces se despacharon 8 unidades de diversa naturaleza. Unidad de rescate, unidad de materiales peligrosos, tanquero, cisterna, unidades de extintoras, un vehículo de apoyo y también personal voluntario que se apersona en sus vehículos. Debido a la explosión, 4 funcionarios fueron heridos por trauma y 2 fueron trasladados a la clínica de Grecia para valoración. Los otros fueron atendidos desde las instalaciones de la fábrica. La FANAL decidió suspender las labores por este jueves para facilitar el lugar de trabajo de las unidades de emergencia. En cuanto a la atención de clientes mayoristas, será retomado a partir de este viernes en horario normal. La Comisión Investigadora de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, entregó su informe final luego de casi un año de investigaciones. Entre las principales recomendaciones de los diputados destacan denunciar penalmente a la ministra de Planificación, Pilar Garrido, por el presunto delito de perjurio y al jerarca de seguridad, Michael Soto, por el traslado de información sensible a Casa Presidencial. Esta comisión especial determinó que la música de la UPAD se tocó en Casa Presidencial. El director de la orquesta fue Carlos Alvarado y las instituciones gubernamentales, conscientes o no, danzaron al ritmo que les impusieron. Nosotros, el pueblo, fuimos los bailados. Con estas palabras, el secretario de la Comisión Especial de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, conocida por nosotros como la UPAD, dio inicio a la presentación de las conclusiones y recomendaciones de lo que fue el estudio que se realizó por casi un año en la Asamblea Legislativa. La comisión recomendó al Ministerio Público, con base a las audiencias y al análisis de los documentos presentados, que se investigue la posible comisión de varios delitos por parte de las personas funcionarias públicas involucradas y en la cual se establezca la eventual responsabilidad de cada una de ellas. Además, solicitó que se investigue penalmente a la ministra de Planificación, Pilar Garrido, por el presunto delito de perjurio y al ministro de Seguridad, Michael Soto, por el traslado de información sensible a Casa Presidencial. Al principio sí se hace el señalamiento en la Fiscalía a la ministra Pilar Garrido, el delito de perjurio, a Elizabeth Mora, la PROJAC, por incumplimiento de deberes,
a Erickson Álvarez, a María Fulmen Salazar y a Michael Soto por traslado de información ilegalmente a Casa Presidencial. Hay una responsabilidad política desde el presidente de la República, su despacho presidencial, bajando por el jerarca que le seguían en su mano derecha, el ministro de la Presidencia, y los jerarcas institucionales de planificación, de seguridad, de Limas. Y ahí, pues con los directores jurídicos y asesores, hubo un engranaje, una red de espionaje básicamente orquestado desde el despacho presidencial. A la Contraloría General de la República recomendaron investigar las presuntas irregularidades de los funcionarios involucrados en el desarrollo y ejecución de las unidades del análisis, así como las posibles sanciones tales como destituciones o inhabilitación de ejercer cargos públicos según el marco legal vigente y la gravedad de tales infracciones. Pese al brote de COVID-19 que se vive en el Congreso, la sesión solemne de este 1 de mayo parece avanzar sin ningún contratiempo. Eso sí, los protocolos de salud serán más estrictos para buscar evitar la propagación del virus. Además, se ha recomendado a los legisladores que no asistan con su personal de apoyo de los despachos, que no lleven invitados ni tampoco familiares. Los incrementos de casos positivos de COVID-19 que se viven a nivel nacional y donde el Congreso no ha sido la excepción, mantienen con gran incertidumbre lo que pueda suceder este próximo 1 de mayo y la sesión solemne en donde se integre el nuevo directorio legislativo. Según manifestó el presidente del primer poder de la República a Costa Rica Noticias, las actividades de esta fecha se realizarán siempre y cuando haya por lo menos 38 diputados presentes. Conformidad con lo que se está establecido en la Constitución Política, la convocatoria a las sesiones de los 1 de mayo es en automático, de tal manera que mientras tengamos el quórum necesario, los 38 votos, la sesión está en pie. Días atrás, el propio directorio legislativo había consultado a servicios técnicos sobre qué procedía en una situación atípica como la que vivimos hoy a raíz de la pandemia. La Constitución Política establece la posibilidad de que en el día señalado fuera imposible iniciar sesiones. Esa imposibilidad está determinada por dos circunstancias. 1, la falta de quórum, y 2, por necesidades urgentes o imprevistas, como en los casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública, según lo prevé el artículo 180 constitucional. Entonces, de acuerdo con la situación que enfrenta la Asamblea Legislativa en la actualidad, para que se suspenda la sesión del 1 de mayo por un caso de necesidad urgente, es necesario que exista un criterio técnico autorizado que sustente dicha necesidad y que por ende habilite al directorio provisional para tomar la decisión de no llevar a cabo la sesión que corresponde en el día señalado, aun cuando esté previamente convocada al efecto. El criterio técnico autorizado que constituye una causa justificante para que el directorio provisional ordene suspender la sesión del día 1 de mayo solo puede ser un acto jurídico administrativo razonado por parte del Ministerio de Salud. Y es que al menos a este momento la sesión parece poder realizarse, y por esta razón la Dirección de Protocolo de la Asamblea Legislativa ya también giró una serie de normativas para los diputados y medios de comunicación en caso de que se logre dar esta sesión. En atención a las recomendaciones y lineamientos del Ministerio de Salud para la organización y planificación de las sesiones solemnes del 1 y 4 de mayo, se les está recomendando a las y los señores diputados que para ambas sesiones no se hagan acompañar de personal de apoyo, que ellos lo que tengan que hacer lo hagan a través vía virtual y además que nos sigan por los medios oficiales. En el caso de los medios de comunicación se tomó la determinación de que cada medio se haga acompañar de un periodista y una persona de apoyo, ya sea camarógrafo, fotógrafo o técnico. En el Sistema Nacional de Radio y Televisión estaremos llevándole todos los detalles de lo que ocurre este 1 de mayo desde las 9 de la mañana por nuestras diferentes plataformas. Vamos a hacer una pausa y al volver tendremos un repaso por las noticias internacionales. Quédese con nosotros. Esta semana en Economía Creativa. Muy buenos días, gente linda de Sayacché y de toda Guatemala y de todo el mundo. Nos encontramos acá en el paraíso de Sayacché, donde está el río La Pasión. A nivel rural en Guatemala, la radio sigue siendo un medio con gran poder, con gran nivel de penetración, con gran credibilidad. La radio es un instrumento fundamental para generar cambios en la sociedad y en el ser humano.
Semana de los Pueblos Originarios del Estado de Querétaro. Los hombres y mujeres originarios puestos en primer plano. Miradas sin filtro. Los viernes a las 9 de la noche, en 13, Costa Rica Televisión. Ritsu es el mayor de 3 hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina, pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirade y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Los creadores de la vacuna rusa Sputnik anunciaron una demanda judicial por difamación contra la agencia reguladora brasileña Anvisa, que rechazó autorizar la importación del fármaco. Los creadores de la vacuna rusa Sputnik V demandarán a la agencia reguladora brasileña Anvisa, que rechazó autorizar la importación del fármaco. En un mensaje en Twitter, el fabricante indicó que tras la admisión por parte de Anvisa de que no testeó la vacuna, Sputnik V está iniciando un proceso judicial contra la agencia en Brasil por difundir informaciones falsas e imprecisas intencionalmente. Sputnik V cita declaraciones de uno de los gerentes técnicos de Anvisa, que habría afirmado que la agencia no había recibido las muestras de la vacuna para probarla y que no hizo test. Los fabricantes rusos no precisaron, sin embargo, la fuente de estas declaraciones. El regulador sanitario brasileño se opuso el lunes a un pedido de varios estados del país para importar el inmunizante ruso, por considerar que le faltaban datos técnicos para verificar su seguridad y eficacia. La dirección de Anvisa siguió la recomendación del área técnica del organismo, que identificó diversas incertidumbres en relación a la seguridad y eficacia del inmunizante, que todavía no fue aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos ni la FDA de Estados Unidos. La vacuna de vector viral está siendo utilizada en numerosos países, además de Rusia, entre ellos México, Argentina y Venezuela. La pandemia de COVID-19 se aceleró este jueves en India con un nuevo récord diario de muertos que hace que el país supere los 200.000 decesos. La pandemia de coronavirus no da tregua en India. El país suma unas 205.000 muertes desde el inicio de la pandemia, de las cuales más de 3.600 en las últimas 24 horas. Pero muchos expertos estiman que el número real es mucho más alto. El gigante de 1.300 millones de habitantes bate récords de infecciones, con más de 300.000 casos nuevos por día. Solo en abril, India notificó más de 6 millones de nuevos casos, atribuidos en parte a la nueva variante detectada en el país. El gobierno agradeció el jueves la ola de solidaridad internacional, con el envío de ayuda para los hospitales, que en muchas ciudades se están quedando sin camas, sin medicamentos y sin oxígeno. Frente al aumento exponencial de las infecciones, la vacunación estará abierta a todos los adultos a partir del sábado. Hasta ahora se ha vacunado al personal sanitario, a los mayores de 45 años y a las personas con comorbilidades. Pero en muchos sitios las vacunas escasean. Las filas son enormes. Si vienes a las 4 de la mañana te dicen que vuelvas a las 12. La gente se pelea por un lugar. Hasta ahora se han administrado unas 150 millones de vacunas, lo que representa el 11,5% de la población. Y muy pocos de ese grupo recibieron las 2 dosis necesarias de la inmunización. Confinamiento total hasta el 17 de mayo en Turquía, quien extiende a los días laborales restricciones para combatir la pandemia que ya aplicaba durante los fines de semana. Las medidas las ha anunciado al país el propio presidente. Confinamiento total hasta el 17 de mayo. Turquía extiende a los días laborables las restricciones para combatir la pandemia que ya aplicaba durante los fines de semana. Las medidas las ha anunciado al país el propio presidente Recep Tayyip Erdoğan. Se suspenderán las actividades en todos los centros de trabajo, a excepción de los sectores de la producción, la fabricación, la alimentación, la limpieza y la sanidad.
La gente se ha abastecido de víveres y algunas personas de alcohol, ya que está prohibido comprarlo durante el confinamiento. Muchos turcos han abandonado las ciudades para dirigirse a sus lugares de origen o a la costa del sur. Es el primer confinamiento estricto impuesto en Turquía desde el inicio de la pandemia, que oficialmente ha dejado casi 40.000 muertos y más de 4.750.000 infectados. Erdogan quiere evitar que las fiestas del fin del Ramadán agraven la situación en el país, mientras que la vecina Europa está en plena desescalada. La OPS instó nuevamente a las naciones con dosis adicionales de vacunas anti-COVID a que donen a los países de las Américas que libran en este momento la peor batalla con el coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud solicitó el miércoles que los países con excedente de vacunas donen dosis para otras naciones. La directora de la OPS, Carissa Etienne, dijo que los suministros aún están muy por debajo de la necesidad urgente de más dosis en la región. Es por eso que queremos instar nuevamente a los países con dosis adicionales a que consideren donar una parte significativa de estas a las Américas, donde estas dosis que salvan vidas se necesitan desesperadamente y se utilizarán con prontitud. También se habló de cómo la interrupción del suministro de la vacuna de AstraZeneca desde India afectará no solo a los países destinatarios de estas dosis, sino a toda la región. Entonces estamos todos muy preocupados con esta situación y por parte de la OMS, por parte de COVAX, en negociación permanente con el gobierno de India para alcanzar un acuerdo que permita al Serum Instituto de India cumplir con los contratos que tiene firmados con el mecanismo COVAX. El COVAX, codirigido por la OMS, es una alianza global de actores públicos y privados, lanzada en junio de 2020, para la adquisición y distribución equitativa de vacunas contra COVID-19. El objetivo es suministrar vacunas para al menos el 20% de la población de cada país participante. En América Latina y el Caribe, 31 países ya recibieron más de 6.800.000 dosis a través del programa. La gran mayoría son de AstraZeneca, fabricadas en un laboratorio de Corea del Sur. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, los 3 países con más muertes por COVID están en las Américas: Estados Unidos, Brasil y México. Ecuador despenaliza el aborto por violación. La Corte Constitucional resolvió por 7 votos a favor y 2 en contra despenalizar el aborto en caso de violación, un histórico dictamen en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad planteada por organizaciones feministas y de derechos humanos. Ecuador despenaliza el aborto por violación. La Corte Constitucional resolvió el miércoles por 7 votos a favor y 2 en contra despenalizar el aborto en caso de violación, un histórico dictamen en respuesta a una demanda de inconstitucionalidad planteada por organizaciones feministas y de derechos humanos. Estoy aquí porque es un mínimo de dignidad que las mujeres, las personas gestantes en sí podamos decidir sobre nuestros cuerpos, y ahora estamos peleando por el mínimo que es el aborto por violación. No hay nada que las... Con esta decisión se despenaliza el aborto en caso de violación, incesto, estupro, inseminación no consentida o malformación del feto. Que hablar del aborto es hablar de salvar la vida de las mujeres y entender que el aborto es un problema de salud pública, y le exigimos al presidente saliente y al que está por llegar que nuestras vidas dependen de sus políticas públicas. La decisión del Constitucional se considera un hito, especialmente para las niñas y adolescentes de Ecuador, donde cada año 14 niñas y más de 150 adolescentes dan a luz víctimas de violencia sexual. China sigue con pie firme su carrera espacial. Este jueves lanzó los 3 elementos de su estación espacial que serán montadas a lo largo de 10 misiones. China lanzó el jueves el primero de los 3 elementos de su estación espacial, que será montada a lo largo de 10 misiones y debería estar lista a finales de 2022. El módulo central Tianhe, que significa armonía celeste, fue propulsado por un cohete larga marcha 5B desde el centro de lanzamiento de Wenchang, en el sur del país. La estación se llama en inglés CSS y en chino Tiangong, que significa Palacio Celeste. Operará en órbita terrestre baja, entre 340 y 400 kilómetros de altitud, y se parecerá a la antigua estación rusa Mir, que operó hasta 2001. Se estima que tendrá una vida útil de entre 10 y 15 años.
La estación permitirá a China tener una presencia humana permanente en el espacio y por lo tanto aumentar de forma significativa la experiencia de sus astronautas. Servirá además de base para operaciones a mayor escala, como misiones tripuladas a la Luna, turismo espacial, ciencia espacial o incluso aplicaciones concretas para seres humanos. En nuestra sección Animales en Libertad les presentamos a la libélula. Este insecto se distingue por los diferentes colores que cubren su cuerpo y por ser el más veloz de la Tierra. Las libélulas son uno de los insectos más fascinantes que existen. Todos las hemos visto en alguna ocasión y su presencia no nos resulta molesta. ¿Sabía usted que este animal respira a través del ano? Pues permítanme contarles que las branquias de las ninfas de las libélulas se encuentran en el final del abdomen. Las ninfas de la libélula impulsan el agua hacia el final de su abdomen, donde se realiza el intercambio de gases que le permite obtener oxígeno para respirar. Además, al expulsar el agua es capaz de impulsarse como un misil, facilitando su locomoción. Tienen grandes ojos, están compuestos de 28.000 unidades individuales, lo que les provee una excelente visión y les ayuda a que un 80% de su cerebro analice la información visual. Son acróbatas del aire, pues alcanzan una velocidad de hasta 85 kilómetros por hora, pero lo más sorprendente de esto es que lo consiguen con una asombrosa facilidad en medio de la elegancia que las caracteriza. En Japón existe un gran aprecio por las libélulas, tanto así que es muy frecuente que grupos populares organicen excursiones para conocer y estudiar su entorno. A la hora de ingerir sus alimentos, es decir, los mosquitos, hormigas y las termitas, este esbelto insecto los muerde. La presencia de libélulas en arroyos y ríos es un indicador del buen estado de las aguas donde se encuentran. Para reproducirse se mantienen durante un par de segundos o minutos suspendidas en el aire. El macho realiza diferentes movimientos para cortejar a la hembra y posteriormente aferrarse a ella a través de unas pinzas especiales en su abdomen. En este momento, la hembra arquea el abdomen para fertilizarse y depositar los huevos en el agua. Con esta información llegamos al fin de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía y les deseamos un feliz fin de semana.